Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora nos toca hablar acerca de la selección boliviana y los dos amistosos que le ha tocado afrontar estos días, ¿no? Pues bueno, antes vamos a empezar con la previa, con las declaraciones del director técnico Gustavo Costas sobre las condiciones que hay en Bolivia, ¿no? Uno, no tenemos canchas para entrenar, creo que no dice nada nuevo, no tenemos canchas, de hecho, los mismos clubes sufren este tema. eh, Básicamente ni siquiera Real Santa Cruz, que tiene un estadio a disposición, tiene campos para entrenar en algunas ocasiones. No es la triste realidad del fútbol boliviano, creo que nadie puede decir nada en contra. El fútbol con poca intensidad, bueno, los que seguimos todos los partidos de división profesional, no solamente el que juegan Bolívar y Strongets, sino todos los partidos, los que vemos un Real Tomayapo versus Real Santa Cruz, los que vemos un Vaca 10 versus Real Mamoré o Libertad Gran Mamoré, sabemos pues que el fútbol boliviano realmente tiene muy poco de atractivo y no se juega demasiado, hay demasiadas faltas, se interrumpe demasiado, es la triste realidad. Y aquí dice yo quiero un equipo que compita, no que dependa de la altura, y creo que es lo que todos queremos, ¿no? Un equipo que pueda competir a todo nivel, no solamente en la ciudad de La Paz o en Potosí o en Oruro, que bueno, ni eso en los últimos años. Una declaración más, Bolivia no cuenta con los jugadores que tienen las otras selecciones en el exterior, hasta Venezuela tiene muchos jugadores en las primeras ligas y nosotros no. Y es la verdad, de los 28 jugadores y hemos hecho cuando hacemos la lista, yo siempre les indico de qué equipos son los convocados. Entre Bolívar y The Strongest son cerca del 95% de la selección y solamente Bolívar creo que tiene 12 jugadores, ¿no? Algo menos de la mitad de convocados. Pues bueno, es la realidad del fútbol boliviano. No tenemos jugadores de exportación, de hecho, la única esperanza reside en un jugador, Miguel Terceros, que ni siquiera es titular en Santos, ¿no? Es un jugador suplente, pero todos los periodistas se enfocan en él. Cuando Jairo Quinteros se fue al Inter de Miami, no jugó prácticamente. Luego recalcó en uno de esos equipos de segunda división de España y aún así está sin jugar. El único que juega es Dani Bejarano, que está en Grecia. No tenemos jugadores de exportación en la realidad y eso termina de pesar en estos torneos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a selecciones de los otros países, pues vemos que están mucho mejor a nivel individual, físico y obviamente como equipo. Creo que Costas no dijo nada. Ahora muchos de los periodistas le dicen, pero ¿por qué usted entonces aceptó venir al fútbol boliviano? Bueno, creo que es un desafío, ¿no? Creo que como profesional uno siempre acepta los desafíos, pero uno cree también, si Bolivia realmente quiere llegar al mundial, tal vez dijo, bueno, van a invertir en infraestructura, me van a dar las condiciones, van a hacer un torneo competitivo, pero nada de eso termina sucediendo, ¿no? La Federación Boliviana de Fútbol y los 17 clubes terminan haciendo un torneo que no es nada competitivo, bastante largo, y una copa que nadie termina de entender, paralela para el colmo, y todavía ahora estamos en junio, se ha abierto el libro de pases y pues vamos a tener a partir del siguiente semestre equipos que venían bastante bien conformados como Real Santa Cruz destruidos porque ha habido otros clubes que se los han comprado a sus jugadores. Así es que y, y ahí está por demás hablar luego de los otros temas de Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Como la transmisión de los partidos, que fue creo que la gente que logró ver, bien por ellos, pero yo realmente seguí a través de Magis TV ambos partidos. Vayamos a los dos partidos contra Ecuador. Formó Carlos Lampe, Jairo Quinteros, Carlos Roca, Dani Bejarano, Miguel Terceros, Diego Bejarano, Ramiro Vaca, Carmelo Algarañaz, Jesús Sagredo, José Sagredo, Álvaro Quiroga. Esa fue la alineación que presentó la selección boliviana. Mientras que Ecuador, en el arco Ramírez, en línea de tres atrás, Pacho al medio, Torres, Hincapié, Hurtado, Estupiñán, al medio Caicedo, Grueso, Plata, Franco y Campana. Las estadísticas del partido, bueno, perdimos 1-0, ¿no? El gol de Ener Valencia en el minuto 69, 16 remates para Ecuador, solamente 2 para Bolivia, 4 remates al arco para Ecuador, 1 para Bolivia, posesión de 72% para Ecuador, 28% para Bolivia, pases 603 para Ecuador, 246 para Bolivia, precisión de los pases 88% para Ecuador, 72% para Bolivia.
Faltas 24 para Bolivia, 13 para Ecuador. Es decir, fue un partido pues que básicamente apenas logramos cruzar el medio campo, ¿no? Ecuador, una selección mucho más consolidada, participó en el último mundial. Y Bolivia que presentó una alineación singular. No estaban los titulares, se podría decir. Bueno, faltaba Martins, obviamente, faltaba Roberto Carlos Fernández. Bueno, Gustavo Costas ha vuelto a los sagredos, ¿no? Esta vez los utiliza en línea de tres. Esta vez se intentó con Carlos Roca, que para mí es un bueno, pero ha bajado bastante el nivel respecto al Carlos Roca que inició el torneo con 10 Strongets. Diego Bejarano, que mostró algunas cosas interesantes, pero tuvo que salir lesionado. Y Miguel Tercero, que bueno, la parte de arriba no podemos decir mucho, básicamente igual se dedicaron a defender. Sí, habría que destacar un poco a Quinteros, que se notó algunas cosas interesantes, y obviamente Lampe, que fue la figura del partido. 1-0, pero pudo haber acabado en mayor cantidad de goles, ¿no? La defensa boliviana despejó, es cierto, pero en ataque estuvimos perdidos. El día de anoche presentó otros jugadores: Guillermo Vizcarra en el arco, Jairo Quinteros, que es el que repitió, Daniel Medina, lateral derecho, Adrián Jusino en el centro, Marcelo Martins, Jaime Arrascaita, Gabriel Villamil, Roberto Carlos Fernández, Lucas Chávez, Luciano Ursino, Marcelo Suárez. Una selección interesante, si se dan cuenta, con varios jugadores jóvenes. Chávez, obviamente, que debutó, Villamil, y bueno, a Marcelo Suárez también es joven, por lo menos más joven que, y Medina también. Entonces Daniel Quinteros también, es decir, una selección bastante remozada. Y la formación de Chile: Brian Cortés en el arco, Maripán, Gabriel Suazo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eric Pulgar, Felipe Méndez, Juan Delgado, Gary Medel, Diego Valdés, Ben Bretón Díaz. Es decir, la mitad de equipo que ha participado en las últimas eliminatorias, incluso un poquito más, creo, ¿no? Las estadísticas del partido: 10 remates para Bolivia, 15 para Chile, un solo remate al arco para Bolivia, 6 para Chile, 34% de posesión para Bolivia, 66% para Chile, pases 267 para Bolivia, 509 para Chile. Precisión de los pases: 68% para Bolivia, 80% para Chile. Faltas: 20 para Bolivia, 22 para Chile. ¿Qué podemos decir de este partido? Sí, o sea, el primer tiempo Bolivia intentó mantener de intensidad, le jugó de igual a igual desde el inicio a Chile, no optó por defenderse. Creo que la juventud, sobre todo de todos los jóvenes que tuvimos en el campo de juego, ocasionó esto, ¿no? Roberto Carlos Fernández, que intentó retomar un poco, intenta ser el jugador que fue antes de irse a España, ¿no? Que yo no he vuelto a ver el nivel de Roberto Carlos Fernández antes, cuando jugaba con Blooming, la verdad, no lo he vuelto a ver, y tengo que ser sincero con todos. Lucas Chávez, que ahora sí parece aquí, bueno, en realidad formó aquí, ¿no? Fue delantero, fue un poquito de lo mejor que tuvo Bolivia. Villamil, que empezó bastante bien, luego, bueno, se fue desinflando. Y Jairo Quinteros, que creo que se va a consolidar en la saga central. También hay que destacar la labor de Marcelo Suárez, ¿no? Que lo hizo bastante bien de segundo o tercer central. Medina también jugó un interesante partido, pero estamos hablando de que se jugó un interesante partido más que todo por la intensidad, por las ganas que le pusieron los jugadores, por alguna otra jugada que intentaron, pero juego en conjunto se vio muy poco, ¿no? Tal vez la disciplina en la defensa, pero eso ya lo habíamos visto ante Ecuador. Estos juegos de local, tal vez los tienes que utilizar para utilizar la parte delantera, lo cual en el segundo tiempo prácticamente desapareció. O sea, Chile, hay que ser sinceros, mereció ganar el partido. Tenemos la figura de Vizcarra y bueno, tenemos a varios jugadores de Chile que no supieron definir las oportunidades que tuvieron, ¿no? Básicamente 0-0, mucho por trabajar. Estamos a 3 meses del inicio de las eliminatorias. A diferencia de los partidos que tuvimos en Asia antes de estos, habrá que decir que aquí Gustavo Costas aún no termina de encontrar el equipo, que nos defendemos bastante bien, pero que nos falta todavía bastante trabajo y no creo que el tiempo alcance para cuando lleguemos a septiembre contra Brasil y Argentina. Para destacar la presencia del público en Atahuichi, claro, era de esperarse, ¿no? Es decir, la gente quiere ver a la selección. Yo creo que no solamente en Santa Cruz, creo que en el resto del país, a excepción de La Paz,
La gente respondería también llenando el estadio siempre y cuando llegue una selección de primer nivel, como llegó ahora, ¿no? Llegaron Vidal, llegó Alexis Sánchez, llegó Gary Medel, es decir, no llegó una selección B, no llegó un juvenil, no llegó una selección africana, llegó una selección conocida del entorno, es decir, si se juega un Perú versus Bolivia en Oruro, yo creo que se llena. Lo mismo es un Chile versus Bolivia en Oruro, porque bueno, hay bastantes residentes y además llama, ¿no? Es la selección boliviana. Hay que lamentar un poquito el estado del campo de juego, no sé, me pareció bastante extraño ver estos cafés. Viene siendo uno de los mejores estadios en el gramado, en cuanto al gramado, el Tahuicha Aguilera, pero creo que algo falló ahora. Y en el tema de la iluminación, que también estuvieron protestando bastante, eh, todos, o el 80% de los que vimos el partido lo vimos con relato chileno, ¿no? Así es que la iluminación hay que mejorar. Hay varias cosas que mejorar en el estadio, y es algo que se viene diciendo desde siempre, ¿no? Creo que Santa Cruz merece un estadio a la altura de la ciudad, ¿no? Santa Cruz es la ciudad más grande, de mayor crecimiento económico en el país. Debería tener un estadio a la altura, algo que no tiene. Pero bueno, ojalá mejoren esa infraestructura y yo no me haría problemas en que la selección juegue en Santa Cruz, la verdad. Creo que es una opción viable, pero creo que tiene que mejorar. Creo que no está aún a la altura de un Hernando Siles. Y por el momento, el Hernando Siles es nomás la casa de la selección boliviana. No solamente por el tema de la altura, por la infraestructura y otras situaciones. Eso sería. Repito, creo que Gustavo Costas no ha dicho nada del otro mundo. Son cosas que la dirigencia y los periodistas deberían forzar a que se mejoren, que se trabajen. Pero creo que los hinchas andan más preocupados de que los jugadores traten de jugar con la mayor intensidad posible estos tipos de partidos, y no con la mayor técnica o condiciones que uno le podría brindar a ellos, ¿no?